Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana 24, día 3 del mes de septiembre. Y el área que vamos a desarrollar es el área de ciencia y tecnología. Nuestro tema de hoy es ¿qué son las vacunas? Esta sesión sabemos que es para el segundo grado de primaria y vamos a empezar leyendo nuestras metas. Describir qué son las vacunas, cuál es su relación con la prevención de las enfermedades y en qué etapas de la vida las recibimos. Nuestros materiales, nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Lee la siguiente situación con la ayuda de tu familiar. Vamos a leer esta pequeña historieta que se titula Recuerdo de un pinchazo para la salud. Marta tiene 7 años y su hermano Marco recién cumplió un año. La mamá de ambos ha planificado una visita al centro de salud porque corresponde vacunar a Marco contra el sarampión. Mañana le toca la vacuna contra el sarampión a Marco. ¿Recuerdas cuando te vacunaron, Marta? Sí, mamá, vi a la enfermera con inyección y me asusté. Espero que no pase igual con Marco. Recuerdo que me calmé y la enfermera me dijo, solo un pinchazo chiquito y ya tienes tu escudo protector contra las enfermedades. Así es, hija, es muy importante vacunarse. Mañana es el momento que vacunen a Marco. Lo voy a distraer para que reciba su escudo protector contra el sarampión. Dialoga con tu familiar a partir de estas preguntas. ¿Qué momento recuerdan a Marta y su mamá? Así es, ella recuerda justamente el día en que Marta fue vacunada. ¿Qué recuerda Marta? Así es, Marta recuerda que ese día estaba muy asustada. ¿Cómo le aplicaron la inyección? Dice que ella se calmó y luego la enfermera le explicó y le dijo que con solo un pinchazo chiquito ya iba a tener su escudo protector contra las enfermedades. ¿A qué se refería la enfermera cuando dijo solo un pinchazo chiquito y ya tienes tu escudo protector contra las enfermedades? Así es, se refiere a ese momento en que cuando nos colocan la inyección nos duele un poquito porque la aguja penetra justamente en nuestra piel, pero es un momento bastante rápido y el dolor nos dura un poquito, nada más, y después se nos pasa rapidito. ¿Qué es el sarampión? Así es, el sarampión es una enfermedad, ¿no? ¿A qué edad se reciben las vacunas y por qué? Veamos. Marco, ¿cuántos años va a cumplir Marco? Un año. ¿Y cuántos años tiene nuestra amiguita Marta? Así es, ella ya tiene 7 años y su hermano Marco ya tiene un año. Entonces dice, ¿a qué edad reciben las vacunas? Contra el sarampión, Marco las va a recibir a la edad de un año. ¿Por qué? Porque es una forma de que él esté protegido contra las enfermedades. Y obviamente tú y todas las personas, ¿no?, que ya somos mayores, cuando hemos sido pequeños también hemos sido vacunados para estar sanos y protegidos contra las distintas enfermedades. ¿Tienes algún recuerdo como el de Marta? ¿Has recibido vacunas? ¿Cuáles? Esta pregunta la vas a consultar y comentar con tus familiares y lo vas a responder justamente con ellos. Además, ellos también te van a dar pautas sobre qué vacunas has recibido y cuáles son. Escribe las siguientes preguntas en una hoja de reuso o en una hoja aparte. Luego escribe tus respuestas o dibújalas. Veamos estas preguntas. ¿Qué son las vacunas y qué tipo de enfermedades previenen? Para esa pregunta harás un dibujo como respuesta. ¿En qué etapas de nuestra vida nos aplican las vacunas? Para esta pregunta también harás otro dibujo como respuesta. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Colorea cuáles de las acciones podrías hacer. Veamos. Revisar mi carnet de vacunación, preguntar a mis familiares, consultar a un médico, buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Bueno, te proponemos revisar tu carnet de vacunación, preguntar a tu familiar y también buscar información en libros e internet con la ayuda de un familiar. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para responder preguntas? Así es, de repente consultar algún video
que habla acerca de las enfermedades y cómo es que éstas se previenen a través de las vacunas. Observa junto con tu familiar el carnet de vacunación de Marco. Identifica las vacunas que ha recibido, a qué edad las recibió y contra qué enfermedades lo protegen. Luego responde las preguntas. Bien, este es el carnet de Marcos. Veamos que aquí se ven algunas partes. Por ejemplo, aquí nos mencionan el nombre de la enfermedad y vacuna. Veamos, esta es una enfermedad: sarampión, papera, rubiola, y la vacuna es CSPR, ¿no? O la triple, como le llaman algunos. Y aquí tenemos la dosis, ¿no? La dosis es una primera dosis a los 12 meses, una primera dosis que es a la edad de 12 meses, que también lo menciona acá, a qué edad debe aplicarse. Y aquí nos habla de una segunda dosis. O sea, para la triple se realiza en dos etapas, o recibe dos dosis, ¿no? La primera al año y la segunda al año y medio o 18 meses. Bien, ahora veamos. Marco ha cumplido un año. ¿Qué vacunas le deberían aplicar en el centro de salud? Bien, nos menciona que Marco ya tiene un año y la mamá en la historieta nos menciona que va a recibir su vacuna contra la sarampión, pero no es una vacuna cualquiera porque va a recibir la triple, que lo va a proteger contra la sarampión, la papera y la rubiola. Como menciona aquí, es una primera dosis la que va a recibir porque recién tiene un año de edad. La segunda dosis la van a aplicar todavía aquí después de 6 meses, que es cuando cumpla un año y medio o tenga 18 meses. ¿Qué vacuna le aplicaron cuando recién nació? Veamos. A la edad de recién nacido le aplicaron la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Y fue la BCG, la tuberculosis BCG. También nos menciona la fecha en que la recibió, que fue el 1 de agosto del 2019. ¿Cuántas dosis de vacuna de la influenza le han aplicado a Marco hasta el momento? Veamos. Ya recibió la primera dosis, que fue a los 6 meses, y la segunda dosis a los 7 meses. Entonces ya ha recibido dos dosis contra la influenza. La siguiente dosis la van a aplicar todavía cuando tenga un año y la segunda cuando ya tenga 2 años. Con la ayuda de tu familiar, revisa tu carnet de vacunación e identifica estos datos: nombre de las vacunas, nombre de las enfermedades, qué edad en la que debe recibir y la cantidad de la dosis. Después elabora un cuadro como el siguiente en tu cuaderno u hoja de reuso y marca con un aspa o X las vacunas que ya te aplicaron. Por ejemplo, veamos. Nombre de las vacunas: BCG, SPR, influenza. Nombre de las enfermedades: la BCG es la enfermedad para la tuberculosis y el SPR es para la enfermedad de sarampión, papera y rubiola. Y la influenza, pues la enfermedad es para la influenza. Edad en que deben recibir y percibir la cantidad de dosis. Por ejemplo, el BCG es para la tuberculosis y se recibe cuando uno recién nace. Y luego el SPR nos protege contra el sarampión, papera y rubiola y la recibimos al año de edad. La vacuna de la influenza, ¿no?, la recibimos en una dosis a los 2 años, ¿no?, y también a los 4 años según nos indica este tablero. Bien, una vez que hemos identificado la vacuna, las enfermedades y la dosis y a qué edad la vamos a recibir, ahora marcamos con una X. Por ejemplo, tú puedes marcar que ya recibiste, por ejemplo, contra la tuberculosis y también que ya recibiste la triple. Por ejemplo, eso lo vas a hacer mirando tu propio carnet de vacunación y con la ayuda de tu familiar vas a ir viendo qué enfermedades, qué vacunas y contra qué enfermedades ya estás protegido. Por ejemplo, la influenza seguramente ya te la han aplicado. Ahora se observa el cuadro anterior y responde. Veamos.
¿A qué edades se reciben las vacunas? ¿A qué edades se reciben las vacunas? ¿A qué etapa de la vida corresponden esas vacunas? Así es, las vacunas se reciben desde que nacemos y vamos recibiendo la mayoría de ellas hasta que cumplimos los 5 años. ¿A qué etapa corresponde? Así es, corresponde a la etapa de nuestra infancia. Si recibiste las vacunas que están registradas en el cuadro, ¿para cuántas enfermedades has recibido protección? Bueno, veamos. Si ya recibiste todas las que están aquí, has recibido para 1, 2, 3, 4, 5 enfermedades, que son la tuberculosis, el sarampión, la papera, la rubiola y la influenza. Pregunta a tu familiar si ha recibido las vacunas del cuadro. Anota cuál sí y cuál no. Con este mismo cuadradito, tú le vas a hacer las mismas preguntas ahora a tu familiar. Y vas a colocar, obviamente, una marca, las vacunas que ya recibió. Ahora piensa y responde. ¿Qué son las vacunas? Así es, según lo que nos contaba, Marta dice que son nuestros escudos para defendernos contra las enfermedades. ¿Hay vacunas para todas las enfermedades? Bueno, hay vacunas para todas las que hemos visto o mencionado en la cartilla, pero actualmente sabemos que no hay vacuna para la enfermedad del COVID-19. Aún están trabajando en la vacuna. ¿Qué tendrán en común las enfermedades como la influenza, el sarampión y la tuberculosis? Así es que para ellas ya hay vacuna, ¿no? Ya hay vacunas para estas enfermedades. Eso tienen en común. Y que ambos son producidas por gérmenes. ¿Solo los recién nacidos y las niñas y los niños reciben vacunas? No, porque también vemos que conforme crecemos también vamos recibiendo vacunas, pero ya en menos cantidad y en periodos de tiempo mucho más largos, ¿no? Lo pueden recibir tanto los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y también algunas mujeres embarazadas. Es momento de leer la información de la ficha Las vacunas, nuestros escudos de protección. Pide apoyo a tu familiar. En, en la plataforma van a encontrar un anexo como este, conteniendo información sobre justamente la vacuna, ¿no? Y como el título lo menciona, son las vacunas nuestro escudo de protección. Luego, con esta información, vamos a seguir trabajando las actividades que se proponen en esta sesión. Tras haber leído la ficha, realiza lo siguiente. Bien, aquí te presentamos un esquema, el cual vas a tener que resolver. Para resolverlo, debes haber leído completamente la ficha anterior, la ficha informativa. Veamos nuevamente y podemos regresar también a la ficha si queremos. A ver, dice, las vacunas son, aquí debemos completar qué son las vacunas. Dice, las vacunas nos protegen de enfermedades, y aquí también vamos a completar una parte. Y luego acá vemos que ya nos menciona una enfermedad que es la tuberculosis, aquí completamos con otras. Veamos entonces, ahora sí, nuestras hojas informativas y veamos qué son las vacunas. Vamos a buscar entonces en esta parte de la hoja, en tu hoja vas a encontrarla justo en esta parte, en la primera hoja, en la parte de aquí vas a encontrar justamente información para responder esta parte del esquema. Veamos. Las vacunas son sustancias preparadas que actúan como escudos protectores. Bien, entonces esa respuesta una vez que la encontramos, subrayamos y lo colocamos como respuesta en nuestro esquema, de esta manera. ¿No? Son sustancias preparadas que actúan como escudos protectores contra las enfermedades. Asimismo, dice, nos protegen de enfermedades. ¿Cómo son las enfermedades? La mayoría de ellas son, así es, son contagiosas, como por ejemplo la tuberculosis. Y para saber qué otras enfermedades podemos encontrar, vemos que en la primera hoja también se nos ha marcado esta parte de acá, donde hay un cuadro, como el que vamos a ver ahora. Ya tenemos marcado la tuberculosis, entonces vemos que también nos protegen contra la influenza y también contra el sarampión. Y así tenemos completado ya nuestro esquema.
Bien, continuemos. Dice, señala y anota en qué etapa de la vida se reciben la mayor cantidad de vacunas. Veamos, las vacunas en la infancia, en la niñez, en la juventud o en la adultez. Veamos la información. Dice, son más de 20 vacunas que deben recibir que las que deben recibir las niñas y los niños antes de los 5 años. O sea, antes de los 5 años. ¿A qué etapa corresponde? Así es, antes de los 5 años. ¿A qué etapa corresponde? Así es, a la infancia. Entonces, en la infancia vamos a recibir la mayor cantidad de vacunas. En este caso van a ser alrededor de 20. Piensa y responde en tu cuaderno o hoja de reuso. A ver, veamos aquí. Dice Patty, ella es Patty, no se siente bien, tiene fiebre y sarpullido rojo. Mire, vemos aquí que tiene justamente, se siente muy mal. Y vemos que su carita tiene algunas manchitas rojas. ¿Qué enfermedad tendrá nuestra amiga Patty? ¿No? ¿De qué enfermedad crees que se pudo contagiar Patty? A ver, veamos, tiene fiebre y sarpullido. Esos son síntomas de la enfermedad que tiene, miren. Vamos a ver entonces eso, volvamos a la información y volvamos a nuestro cuadro. Como dice acá que tiene fiebre y sarpullido, vamos a ver eso donde lo vamos a encontrar en este cuadro. Aquí nos habla de las enfermedades, la vacuna, la edad y la descripción. En la descripción vamos a encontrar justamente los síntomas, como los que tiene nuestra amiga Patty. Fiebre y sarpullido. Veamos qué enfermedad tiene esos síntomas. La tuberculosis, síntomas, debilidad, tos, pérdida de peso, no corresponden a los síntomas que tiene Patty. Veamos la influenza. Dice que afecta la nariz, la garganta y los bronquios. Patty no tiene nada de eso. Veamos el sarampión. Síntomas, sarpullido rojo. Eso sí tiene nuestra amiga Patty. Tos, tiene fiebre. También tiene fiebre. Entonces, la enfermedad que tiene Patty así es el sarampión. ¿Qué produce esa enfermedad? ¿Qué la produce el sarampión? Veamos otra vez en la descripción. Así es, es producida por un virus. Entonces, ¿qué produce la enfermedad? Lo produce un virus. ¿Qué tienen en común el sarampión y la influenza? Veamos. Enfermedad producida por un virus. Enfermedad producida por un virus. En que ambos son producidas por un virus. Dice que tienen en común el sarampión y la influenza en que ambos son causados por un virus. ¿En qué etapa de la vida se aplica la vacuna contra esas enfermedades? Veamos. ¿Dónde encontramos esas respuestas? ¿En qué etapa de la vida? Así es, durante la infancia, porque vemos que aquí nos dicen, ¿no? Un año la primera dosis y al año y medio la segunda dosis. Eso corresponde a la infancia. Muy bien. Ahora recuerda, las vacunas son sustancias preparadas que generalmente se aplican a través de inyecciones para protegernos contra enfermedades infecciosas graves, a menudo mortales, en la infancia. Son como un escudo protector que ayudan a nuestro cuerpo a defenderse de las enfermedades. Genial, has llegado el momento de completar o dar mejores respuestas a las preguntas iniciales de tu cuaderno o en tu hoja de uso. Pide apoyo de tu familiar. ¿Recuerdas las preguntas? ¿Recuerdas que dibujaste acerca de esas preguntas? ¿Recuerdas que has hecho un dibujo como respuesta a esas preguntas? ¿Qué son las vacunas y qué tipo de enfermedades previenen? ¿En qué etapa de nuestra vida nos aplican las vacunas? Recuerda que tú también ya hiciste unos dibujos, ¿no?, para indicar tu respuesta a estas preguntas. Bien, ahora te proponemos organizar tus respuestas en un esquema. A continuación te sugerimos una idea. Utiliza tu cuaderno u hoja de reuso. Veamos el esquema. Y aquí vamos a completar volviendo al texto que hemos leído en el anexo. Veamos. ¿Qué son las vacunas? Así es, las vacunas son sustancias preparadas que actúan como escudos protectores. Esta respuesta la vamos a ubicar en este lado.
Las vacunas nos protegen de enfermedades producidas por, así es, ¿qué cosas producen las? Es decir, producidas por gérmenes. Entonces las vacunas se producen por gérmenes. Esa respuesta la vamos a colocar en este lado. Hay vacunas para enfermedades como, así es, como las que vimos en el cuadro, ¿recuerdan? Como la tuberculosis, que también lo mencionan en este lado, el sarampión, la influenza, la gripe y la tuberculosis. Eso lo vamos a mencionar justamente en esta parte. Bien, ahora veamos esta otra parte del esquema. Dice, nos aplican las vacunas en diferentes etapas de la vida. Recién nacidos, la mayoría en la etapa de, así es, en la etapa de la infancia. Recibimos casi 20 vacunas en esa etapa, como la vacuna contra el sarampión. ¿Qué más dice? También existen otras vacunas, como aquellas contra la influenza de estación, que ocurre en épocas de mucho frío en el país y afecta a las vías respiratorias, como la nariz, la garganta y los pulmones. Se aplica una dosis al año para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y mujeres embarazadas. Entonces quiere decir que los adultos también reciben una vacuna contra la influenza. Muy bien. Y esta última parte de acá donde se aplica una dosis al año a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y mujeres embarazadas, eso lo podemos también anotar en esta otra parte de aquí. Compara estas respuestas con tus respuestas iniciales. ¿Son iguales o diferentes? Así es. De repente han variado porque ahora ya tienes un poco más de información acerca de qué son las vacunas. ¿Qué nueva información has descubierto? Así es, que las vacunas nos ayudan a que las enfermedades son producidas por gérmenes, ¿no? Que la mayoría de vacunas las recibimos durante la infancia. Que los adultos también son propensos a ser vacunados. ¿Contra qué enfermedad mayormente? Contra la influenza. Y ahora contra esta enfermedad que tenemos actualmente que se llama el COVID. También muy pronto esperamos que haya una nueva vacuna y todos nosotros podamos disfrutar de nuestra salud como debe ser. Responde en tu cuaderno de reuso o en una hoja de reuso. ¿Qué podría ocurrir si a Mateo no le aplican la vacuna contra el sarampión? ¿Y por qué? Así es. Nuestro amiguito Marco estaría propenso a contraer la enfermedad del sarampión. ¿Por qué? Porque le faltaría justamente su escudo protector contra esa enfermedad. Con la ayuda de tu familiar, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. Bien, con tus familiares ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué son las vacunas? ¿Por qué la influenza es una enfermedad infecciosa? ¿Solo las niñas y los niños se vacunan? ¿Por qué? ¿Te ayudó a hacer un esquema sobre las vacunas? ¿Y por qué? Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre las vacunas. Utiliza tu esquema y tus anotaciones para describir qué son las vacunas y qué enfermedades nos ayudan a prevenir. De ser posible, pide a un familiar que tome fotos de tus trabajos para que los compartas con tus amigos y amigas, profesora o profesor. Ya estamos ya llegando al final de nuestra lección de hoy día. Estamos ya en nuestras metas. Vamos a leerlas y obviamente tú ya sabes que tienes que marcar, ¿no? Si ya lo lograste o aún lo estás intentando o aún necesitas apoyo. Describir qué son las vacunas y cuál es su relación con la prevención de las enfermedades. Identifiqué en qué etapas de la vida se aplican las vacunas. Muy bien chicos, hasta aquí ha sido nuestra sesión de hoy día. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.